Buenos días con todos, mi nombre es Diana Díaz, gerente general de la empresa consultora M&A Advisors Group. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que me lo están pidiendo mucho, que es el planeamiento estratégico en las organizaciones. Acompáñenme. ¿Por qué es importante un planeamiento estratégico? El planeamiento estratégico nos va a decir hacia dónde queremos llegar, cuál es esa visión empresarial del líder, por dónde es que tenemos que ir, qué planes de acción y qué programas debemos establecer para lograr la visión estratégica. Y es ahí donde vamos a empezar a tener un análisis de todo el contexto, tanto externo como interno. Sé que muchas veces lo hemos escuchado, el análisis FODA, la matriz CEPTE, la matriz AMOFIT. Es muy hablado y es muy practicado dentro de las instituciones, ya sea en las universidades, en las mismas empresas. Sin embargo, realmente sabemos cómo aplicar estas metodologías para poder llegar a tener un planeamiento estratégico eficiente y que ayude a nuestra organización a crecer. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El planeamiento estratégico tiene que tener un análisis del histórico y de la memoria descriptiva de la organización, tanto como un benchmarking y estudio de mercado de toda nuestra industria. ¿Por qué es importante? Es importante porque este análisis del contexto externo nos va a permitir saber cuál es la afectación que hay de estos factores externos hacia el interno de la organización. Cuando nosotros hablamos de un FODA, hablamos sí de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero ¿cómo es que se determinan esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Y es que para eso existen metodologías como el CEPTE, que tenemos que ver factores externos enfocados en lo social, económico, político, tecnológico y ecológico. Muchas veces también le agregamos la parte del competitivo, por eso se llamaría CEPTEC. También tenemos el otro análisis, que es el análisis del AMOFIT, donde vamos a hacer un levantamiento de factores internos como la administración y las ventas, el marketing, el O de la operación y el supply chain management, el F de finanzas, el I de innovación y desarrollo o investigación, el T de tecnología y el H de recursos humanos. ¿Por qué es importante todo esto? Porque con eso es que nosotros vamos a estudiar y vamos a analizar los principales factores para los riesgos o para las oportunidades que podrían verse enmarcados en nuestra empresa dentro de la industria. Y ahí es donde empieza nuestro análisis. Tenemos mucha bibliografía para poder empezar a tener un planeamiento estratégico. Está el libro de El Gran Plan Maestro, tenemos Ventaja Competitiva, Estrategia Competitiva del gran Michael Porter, tenemos Conceptos de Administración Estratégica de Fred R. David, tenemos el Reinventando la Organización, que es un último libro también que ha salido en el 2020. Se los recomiendo mucho para poder empezar a hacer este análisis y llegar a tener un planeamiento estratégico. Pero no solamente es eso, sino también viene enmarcado con el benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? Es el estudio de otras organizaciones similares a la nuestra y ver cuáles son las últimas tendencias de trabajo. Es una inteligencia competitiva. No estamos hablando de una competencia desleal ni tampoco ponerse a hurgar en la confidencialidad de la empresa, porque eso ya sería una falta de ética empresarial. Estamos hablando de una inteligencia comercial, de un análisis predictivo, de un análisis del mercado, ya sea con Big Data o ya sea con información que podemos encontrar en las redes sociales o en el mismo Internet. Luego de esto vamos a poder hacer el análisis de las partes interesadas. Ahora los stakeholders están muy bien enmarcados con una importancia subliminal para poder hacer análisis del contexto externo, porque no solamente nos dedicamos a satisfacer las necesidades del cliente, sino también satisfacer las necesidades de los stakeholders. Es decir, satisfacer a los accionistas, satisfacer a la junta directiva, satisfacer a los organismos gubernamentales, satisfacer a la competencia, satisfacer a los proveedores, satisfacer a las entidades no gubernamentales, a nuestros propios acreedores e inversionistas. Todo ello nos va a permitir tener también una visión clara de cuáles son esos requisitos y requerimientos que tiene la empresa para, en base a eso, enmarcar la estrategia.
Una vez que contamos con el análisis, ya tenemos análisis de contexto externo, análisis de contexto interno, análisis de partes interesadas y análisis de competidores, que en este análisis de competidores nosotros vamos a venir con nuestras metodologías, ya sea la matriz BCG, ya sea la matriz PEGEA, para poder saber en qué cuadrante estamos, si estamos en agresivo, en de supervivencia, en de reorientación o en el defensivo. Es ahí donde nosotros vamos a determinar una estrategia según el cuadrante que nos encontramos, porque no podemos estar con estrategias ofensivas cuando solamente estamos sobreviviendo en el mercado. Eso sería ilógico. Luego de eso nosotros ya empezamos con un poco a diseñar esa estructura de nuestro planeamiento. ¿Y cómo se diseña? Empezamos a establecer nuestra misión, nuestra visión y a soñar un poco, y nuestro propósito corporativo. ¿Es lo mismo propósito corporativo que misión? No es lo mismo. El propósito corporativo es un propósito más holístico, más macro, en donde la organización define el porqué de su organización. Así como nosotros tenemos un propósito de vida y hemos venido al mundo para algo, la organización se encuentra en el mundo para algo. ¿Qué quieres hacer? Transformar mundo empresarial. ¿Qué quieres hacer? Llegar a todas partes del mundo con la tecnología. Ese es el propósito corporativo, un propósito que sueña y va más allá para poder mejorar la calidad de vida de los consumidores o de las empresas clientes. Si hablamos de planeamiento estratégico, no podemos dejar de hablar de los ejes transversales, planes de acción y programas de trabajo. ¿Cuáles son los ejes transversales? Los ejes transversales son esos ejes por donde van a pasar todos los objetivos estratégicos. Es decir, no me puedo divorciar o no puedo salir de esos ejes transversales en cada objetivo estratégico. Por eso, para poder hacer los planes de acción, tenemos que tener una matriz: ejes transversales y objetivos estratégicos. Primer eje transversal, pongamos un ejemplo: competitividad. Mi eje transversal competitividad va a ir con mi primer objetivo. ¿Cuál es mi primer objetivo? Incrementar liquidez. Voy a tener la competitividad como eje transversal y voy a tener el objetivo estratégico de incrementar liquidez. ¿Cuál es el plan de acción? Exacto, algo que vaya a converger entre la competitividad y el incremento de liquidez. ¿Qué puede ser? Un plan de ventas agresivo para incrementar la competitividad. Una vez que hemos definido los planes de acción, ¿qué viene después? Vienen los programas de trabajo. Estos programas de trabajo ya tenemos establecido cada uno de los objetivos estratégicos, y los programas de trabajo van a globalizar nuestros planes de acción. Es decir, el plan de acción puede ser un plan de acción macro, un plan de acción poco analizado. Sin embargo, el programa de trabajo ya te va a dar una estructura y te va a decir: ese es el GAN de trabajo que vas a tener que hacer para poder hacer el eje transversal y el objetivo estratégico viable. Una vez que tenemos los programas de trabajo, se van a desglosar los planes de acción. Estos planes de acción tienen que tener líneas de tiempo, y de acuerdo al periodo que hemos establecido para el planeamiento estratégico, que no les recomiendo que sea más de 5 años. ¿Por qué? Porque el mundo es muy cambiante y porque la coyuntura de las industrias es muy dinámico. Por lo tanto, tu planeamiento estratégico, si lo haces de aquí a 10 años, posiblemente en 10 años haya robótica. Nunca se sabe. Por eso te recomiendo que tu plan estratégico no se vaya más de 5 años para que puedas llegar a tener un plan de acción y una visión empresarial más aterrizada. Posiblemente en el transcurso del tiempo tú hayas llegado a pensar que tu empresa va a ser una empresa transnacional o internacionalizada. Sin embargo, vas a poder lograrlo, pero las estrategias y los medios van a ser distintos. Entonces, ¿lo podrías tener como visión empresarial? Sí, pero no como planeamiento estratégico. Nosotros, luego de haber hecho ese análisis y haber soñado con nuestra visión, valores y propósito corporativo, ya tenemos que empezar a desarrollar las estrategias, y ahí venían los programas de trabajo, los ejes transversales, los planes de acción. Una vez definidos estos planes de acción, debemos de quedarnos también con los indicadores. Los indicadores van a ser esas métricas que nos van a permitir hacer un seguimiento a la ejecución del plan estratégico. ¿Cómo no querer tener una memoria descriptiva a fin de año con el cumplimiento de todos tus objetivos y de todos tus planes de trabajo de ese año? Es por eso que los objetivos, los indicadores y las metas son muy importantes en un planeamiento estratégico, al igual que el presupuesto para la ejecución de los planes de acción. Ahí es donde recién termina el planeamiento estratégico. Objetivos, los indicadores y las metas son 3 términos muy diferentes. El objetivo estratégico es qué vas a hacer, cómo y para cuándo.
qué vas a hacer, cómo y para cuándo. El indicador es esa fórmula de medición que te va a permitir encontrar la meta y lograr el objetivo. Y la meta es esa medida cuantificable, porcentaje, indicador o número frío que me va a decir a esto quiero llegar. Hemos llegado al final de este video. Si quieres saber más, suscríbete, ingresa a nuestras redes sociales, a nuestra página web y vamos a tener más novedades. Los esperamos.